solo sé que yo soy su hijo. Tu vida, tu realidad, todo lo que Él tenga para hacer en vos. ¿Amén? ¿Cuántos me siguen en esto? Acá te voy a pedir que levantes tu mano. No es una votación, nada. Pero los que me sigan en esto, yo quiero animarte a que se lo digas también a otros. A que seas un punto de contagio, un motor de contagio para otros que están necesitando exactamente lo mismo. ¿Amén? Muy bien, hoy voy a ir rápido, si Dios lo permite, ¿no? Y si Dios me acelera. Porque yo vengo lento, pero Dios me tiene que acelerar para cumplir rápidamente con el tiempo y no robarles muchas cosas. Hoy vamos a arrancar con este primer desafío ¿leyeron el devocional de hoy, dicho sea de paso? 1, 2, bueno, vamos a hacer una cosa, voy a hacer algo inédito. Lo vamos a leer ahora, ¿qué les parece? Esos van a ser 2 minutos, pero van de descuento del mensaje, se va a detener automáticamente. Así que le voy a pedir a quién es un buen lector, lectora, y ahí ya nadie va a querer pasar. ¿Quién? Claudia, dijeron todos. Sí. Bueno, está tomando mate, Claudia. Bueno, Marcelo, por favor. Te voy a pedir que leas aquí la lectura de hoy, que la compartamos entre todos. Hay un versículo que dice Efesios 3, 14, 16. Por eso yo me arrodillo delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe su nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que por su Espíritu y conforme a las riquezas de su gloria, los fortalezca interiormente con poder. ¿Familia tipo o tipo de familia? La concepción de tipo es un modelo ideal que reúne los caracteres esenciales de un conjunto y que sirve como una pauta para imitarlo, reproducirlo o copiarlo. En la Biblia encontramos diversas conformaciones familiares, desde clanes como los patriarcas hasta familias diezmadas como la viuda de Naín y su hijo recién fallecido y luego resucitado por el Señor. Encontramos familias atravesando por diversas situaciones, familias reales, nacidas y crecidas en el palacio, como los hijos de David, hasta familias pobres, como la de Jesús al momento de su nacimiento, familias sacerdotales y familias nacidas por la prostitución, familias en prosperidad económica y familias devastadas, pequeñas conformaciones familiares y en extrema pobreza, como la viuda de Sarepta, o numerosas y bendecidas, como la de Jacob en tiempos de José, familias exiliadas en Babilonia o volviendo a su tierra, como Noemí y Ruth, con hijos criados en el seno del hogar o en otros lugares, como en el caso de Moisés o de Samuel, con ancianos venerados y tenidos en estima, como Jacob, y con ancianos maltratados y abandonados. Así podríamos seguir. Sin lugar a duda, en la Biblia encontramos familias perfectas o familias tipo, y en muchos casos, todos lo contrario. Sin embargo, hay una marcada diferencia entre aquellos que fueron fortalecidos en Dios, trabajando sus dificultades, debilidades, conflictos, y en aquellos que dejaron que Dios fuera de los mismos. Al igual que nuestra experiencia personal con Cristo, también nuestra familia puede recibir un nuevo nombre, una nueva y profunda experiencia de sanidad, restauración, transformación, fortaleza y bendición. Es nuestro anhelo que estas lecturas de estos días nos sigan en esta dirección. Oración. Señor, nos presentamos ante ti como familia imperfecta, buscando que trabajes en nosotros por medio del Espíritu Santo para ser fortalecidos en nuestras debilidades. Amén. Gracias, Marce. Gracias, Marce. ¿Encontramos familias perfectas en la Biblia? ¿Encontramos familias que dejan que Dios trabaje en ellas o familias que no? Esa es la gran diferencia. De hecho, justamente
el modelo clásico es que no hay familias perfectas ni familias tipo en la Biblia, sino familias que Dios hace, transforma y obra en sus vidas. Vamos a ir hoy a compartir un texto. Estuvimos durante el principio de año hablando un poquito de la serie de quién es Jesús, ¿se acuerdan? Después estuvimos hablando acerca de Hechos 29 y hablando un poquito de lo que implica el mover del Espíritu Santo en medio nuestro. Y hoy quisiera que pudiéramos comenzar a hablar acerca de Dios como Padre. Que esta serie hable con nosotros y Dios nos hable a nosotros acerca de Dios como Padre. Así que hoy simplemente voy a hacer una introducción, vamos a ir viendo distintos domingos, distintas cosas. Lo primero que quisiera que veamos son nuestros modelos de paternidad, ¿no? Cuando hablamos de Dios como Padre, lo primero que se nos presenta en la mente son nuestros modelos de paternidad. Todos, de una u otra manera, tenemos un modelo que tiene que ver con nuestra propia experiencia. Quizás hemos tenido la bendición de tener padres o madres biológicos, o si no, como fuera, hemos tenido tutores terrenales, personas que han formado o nos han formado desde la infancia. Cada una de esas imágenes trae sobre nosotros determinadas características. Somos así en buena medida por lo que hemos recibido en nuestro origen. Y para quienes somos padres, quiero decirles, lo mismo sucede desde nosotros para con nuestros hijos. En primer lugar, nos parecemos a ellos. Física, emocional y actitudinalmente, ¿no? Cuanto más viejo me pongo, más me doy cuenta que me parezco a mi papá, a la imagen de mi papá terrenal. Con la única diferencia de que él medía casi 1,90 m, ¿no? Ahí falló un poquito. Lo que pasa es que mi mamá era más chiquita que yo, medía acá, ¿no? Entonces equilibramos y ahí salió un punto intermedio que sería yo. Me hubiese gustado que mi papá le ponga un poco más de onda, ¿no? Y entonces podría tener quizás otra estatura, ¿no? Pero me doy cuenta que hasta en gestos, imágenes, formas de caminar, ¿no? Mis hermanas me dicen, caminás igual que papá, etcétera, etcétera. Cosas que nosotros heredamos y que ni siquiera las tenemos tan conscientes, pero están allí, ¿no? De alguna manera la imagen la vamos heredando. Y lo mismo sucede de nosotros hacia nuestros hijos. No solo la imagen física, sino también la actitudinal. Y quiero acá hacer un paréntesis, ¿no? Porque incluso esto lo veo o lo he visto hasta con hijos adoptivos, que aún sin haber nacido del vientre, se van pareciendo hasta físicamente, ¿no? Es algo muy particular, algo muy de Dios, porque justamente Dios estableció que a través de la paternidad nosotros fuéramos también formados. Es nuestra imagen física, el instrumento que Dios utilizó para que nosotros fuéramos formados. Y también sucede lo mismo en cuanto a lo emocional y en cuanto a lo actitudinal. A veces tenemos actitudes que salen en forma automática y decimos, ¿de dónde salió esto? Y bueno, sale de nuestra herencia, de lo que recibimos, de lo que tenemos y de lo que hemos vivido. Nuestra imagen. En segundo lugar, nuestra influencia, ¿no? La palabra de nuestros padres terrenales tiene poder sobre los hijos. Miren, déjenme decirles esto. La palabra de los padres tiene más poder de la que nosotros podamos imaginar. Lo que decimos, lo que callamos, lo que decimos en nuestros momentos de enojo, de desahogo, lo que fuera, muchas veces marca y determina la vida de nuestros hijos, como nosotros hemos sido determinados también en buena medida por eso. Palabras que nos han bendecido, palabras que nos han coartado, palabras que nos han animado, palabras que nos han delimitado, palabras que han sido instrumento para poder crecer, fortalecernos, y palabras quizás que han sido instrumento para debilitarnos, para quedar coartados en algunas cosas. La palabra
tiene poder. Y la palabra de los padres tiene más poder de lo que nosotros imaginamos. A veces he tenido charlas pastorales y mi propia vida, ¿no es cierto? Pero he tenido charlas pastorales con personas que, aún siendo rodeadas de un ambiente extraordinario y recibiendo un montón de cosas, de aliento, de estímulo de quienes están a su alrededor, siguen guardando en su corazón alguna palabra negativa o alguna palabra de limitación que recibieron de sus padres, y es como que eso quedó grabado, es un sello allí puesto en su mente, en su corazón. Eso se llama influencia. Los padres tienen influencia sobre nuestras vidas y nosotros tenemos como padres influencia sobre nuestros hijos. La tercera palabra, yo les puse allí mochila. Creo que no se ve nada, pero bueno, imagínense que dice lo que dice ahí, mochila, hice el PowerPoint muy flojito. Mochila tiene que ver con las herencias. Todos recibimos herencias de nuestros padres. Por ahí no fortunas, ¿no? Pero herencias que tienen que ver con cosas positivas que hemos heredado de ellos y también con cosas negativas. Formas de actuar, formas de reaccionar, formas de ver la vida, cosas que a lo mejor nos han potenciado y cosas que nos han limitado, herencias. Ya lo desarrollaremos en otros mensajes más adelante, hoy solamente quiero introducirlo. Y también moldes. Nuestros padres terrenales son para nosotros como modelos a imitar, nos guste o no nos guste. De alguna manera lo vamos recibiendo y a veces, sin querer darnos cuenta, ese molde es el molde en el cual nosotros nos vamos ajustando, adaptando, formando, etcétera, etcétera. Mi primera experiencia, una de mis primeras experiencias como trabajador social en una escuela, en la escuela Paula Albarracín, allí en el barrio La Fe. Fue un chico que era terriblemente violento, se peleaba todo el tiempo con sus compañeros y un día decidió, fíjense, bueno, no saquen cálculos, pero en esa época todavía había un árbol en el medio del patio de la escuela. No te rías, qué sé yo, en alguna época había árboles en el patio de la escuela. Bueno, ¿hay todavía, Vivi? Bueno, entonces no soy tan viejo, ok. ¿Sí? Ah, bueno, gloria a Dios, está bien. Bueno, resulta que un día a este chico se le ocurrió armar una movida y atar a un compañero al árbol. Lo ataron al árbol y le dieron para que tenga, y entonces, por supuesto, a la maestra lo llevaron al gabinete, se llamaba gabinete en ese momento, no sé cómo se llama ahora. ¿Se llama gabinete? Ah, no estoy tan desactualizado, entonces. Lo llevaron al gabinete y ahí estaba la psicóloga que miraba el techo, estaba la psicopedagoga que no tenía nada que ver, entonces quedó el trabajador social. ¿Qué hacíamos con este chico? Y la directora vino y me dijo, este chico no tiene solución, así que vas con el cuaderno de comunicaciones, que ya me lo tenía preparado, vas a la casa de los padres y le decís que te firmen esta comunicación donde decía que quedaba expulsado de la escuela. Le faltaban 4 meses para terminar el 7º grado, o sea que ya con eso terminaba la escuela. Así que bueno, lo acompañé. Se me iban pasando 1000 cosas por la cabeza mientras iba caminando con él hasta la casa. Y cuando llegué a la casa y le compartí al padre que estaba en la casa la comunicación que tenía en el cuaderno, la primera reacción del padre fue pegarle una trompada al pibe. Impresionante, de tal punto que me quedé duro, no sabía qué hacer, no sabía cómo manejarme, se me cayeron todos los libros, todo lo que había estudiado, la facultad no servía para nada, no sabía cómo conducirme, solo atiné a decir una frase pacificadora de esas que no entran ni encajan y pierden sentido.
Me llevé el cuaderno de comunicaciones sin firmar y fui y hablé con la directora. Le dije, este chico tiene que seguir. No sé cómo, pero este chico tiene que seguir y tiene que terminar. Y bueno, así fue. La directora me escuchó, traté de contarle un poco la situación. No sé qué será de su vida, nunca más tuve contacto. Pero, ¿por qué traigo esta anécdota un poco fría, un poco dura? Porque creo que muchas veces no nos damos cuenta, pero esos moldes los adquirimos de tal forma que aún desde niño empezamos a repetir cosas que vivimos o experimentamos, tanto para bien como para mal. Y no sabemos cómo nacen, cómo surgen, cómo explotan de nosotros, pero brotan porque tenemos un molde. Los moldes de los padres terrenales son imperfectos. Somos imperfectos, papás. Aceptémoslo porque si no podemos cometer errores. Aceptemos que somos moldes imperfectos, fallamos. Incluso podemos estar ausentes para la vida de nuestros hijos. Podemos maltratarlos, como en este caso. Y tantas otras cosas. Pero, frente a eso, Dios viene con su modelo. El modelo del Padre Celestial. Por eso la paternidad de Dios es tan importante para nosotros. Una de las cosas que me llama la atención es que nosotros como hijos de Dios, incluso que hemos aceptado al Señor Jesús, la mayoría de los que estamos acá, abonamos un desarrollo de nuestra vida espiritual en relación al ejemplo de Jesús, al modelo de Jesús. Abonamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para darnos la plenitud del gozo, del fruto del Espíritu, el poder. Pero abonamos pocas veces, y me hago cargo, en lo personal, de nuestra relación con el Padre, que es una relación transformadora, moldeadora y que nos imprime modelos de transformación. Yo quiero en esta mañana que nosotros arranquemos este mes pensando en esto. En principio, el propósito de Dios fue ser Padre de todos, porque Dios fue creador de todos. Por eso el texto que nos leíamos hoy justamente en el devocional dice que Él le dio nombre a todo. Todo tiene su nombre porque Él es Padre de todos. Para nosotros hay un solo Dios, dice 1 Corintios 8:5, el Padre, de quien proceden todas las cosas y a quien nosotros pertenecemos. La paternidad de Dios, queridos hermanos, no es una metáfora, no es una alegoría, no es una palabra simbólica. La paternidad de Dios es una realidad eterna y divina, tan fuerte o más fuerte que nuestra propia paternidad humana. Dice la palabra del Señor, tú creaste las delicadas partes internas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observabas mientras iba cobrando forma en el secreto, mientras se entretejían mis partes en la oscuridad de la matriz. Me vistes antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que pasara un solo día. Qué preciosos son tus pensamientos. Guardate esta frase. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más de los granos de la arena y cuando despierto todavía estás conmigo. La paternidad de Dios es una paternidad real, concreta, con pensamientos extraordinarios sobre nosotros determinados antes de que naciéramos. Aunque después nos hayan tocado otros moldes, nos hayan tocado otras circunstancias, la vida nos haya complicado, el propósito de la paternidad de Dios como Padre sobre nosotros sigue siendo el mismo. Así como nos entretejió en el vientre de nuestra madre, Él tiene planes de bien para nuestras vidas. Sin embargo, Dios puede ser Padre solo de aquellos que decidan que lo sea. Es tremendo.
Es tremendo, porque nosotros no elegimos nuestra paternidad biológica, pero podemos elegir o no la paternidad de Dios. Y la elegimos a través de Jesucristo. Aceptamos lo que Él hizo por nosotros, por eso envió a Cristo que muriera en una cruz, resucitara, todo lo que ya sabemos. Para aceptar la paternidad de Dios sobre nuestras vidas. Ahora, eso es algo que nosotros elegimos. En el Evangelio de Juan, en un contexto más judío, se utiliza la palabra nacer de nuevo, ¿sí? Ya lo hemos visto. En el contexto del libro de Romanos o de la carta de Romanos, el apóstol Pablo utiliza la palabra adopción, ¿sí? Sea como sea, por nacimiento de nuevo o por adopción, nosotros pasamos a ser hijos de Dios. Y eso determina una nueva identidad para nuestras vidas. A través de la fe en Jesús somos hijos de Dios. Y por eso también dice la Biblia, somos herederos. Déjame rápidamente, porque lo vamos a ir compartiendo estos domingos, déjame compartir algunas cosas de esto. Para hacer contraste con lo que hablábamos anteriormente. El amor de Dios es incondicional. Es incondicional. Dios nos ofrece un amor personal e incondicional que suple todas las necesidades, la de intimidad, la de seguridad y la de autoestima. A diferencia del amor fileo, que lo vimos en esta semana cuando hicimos las lecturas, que es un amor de tipo familiar y que tiene su limitación. Es bueno, se desarrolla, pero tiene su limitación hasta en el tiempo, en el espacio geográfico, en las fuerzas, tiene su limitación. El amor de Dios es un amor ágape, es un amor entrega, es un amor que da todo, no se queda con nada, no se guarda nada. Es un amor totalmente incondicional. Dios nos ama con un amor eterno, dice la Biblia. Un amor que ni siquiera se termina en un tiempo específico de la vida, sino con amor eterno. Para Dios siempre, escucha esto, para Dios siempre somos hijos deseados. No sé cómo será tu historia y no importa en esta mañana, o si importa, para vos importa. Puede ser que hayas sido un hijo deseado o no, pero para Dios, como lo leímos recién, siempre sos y fuiste un hijo deseado. Él decidió que nacieras. Por eso dice la palabra, mirá con cuánto amor nos ha amado el Padre que nos ha hecho hijos de Dios. Y aunque la gente de este mundo no lo reconoce, nosotros sí lo conocemos a Él. Dios no hace acepción de personas, lo leíamos en el texto arriba. Pues Dios no muestra favoritismos, dice Romanos 2:11. Yo quisiera creer o pensar que los padres humanos no tenemos favoritismos, quisiera pensar. Pero cuando leo la Biblia me encuentro con Abraham, que ya de movida arrancó, y ahí tuvo Ismael y tuvo a Isaac. Y después me encuentro con Jacob, no solamente Jacob, sino Jacob y Rebeca, que claramente la Biblia dice que Jacob amó mucho más a Esaú y Rebeca amó mucho más a Jacob. Me perdí. A Isaac, gracias. No, perdón, Isaac, gracias. Problema el pastor con la Biblia, tremendo. Que Isaac amó más a Jacob y Rebeca amó más a Esaú. Muy bien, está bien, listo, gracias. ¿Me entendieron? Tengo que volver a tomar la clase de Biblia. Se me mezclaron. ¿Qué dije? Y después sigue la historia. Sigue la historia. Y Jacob tiene hijos. Y a José le regala una túnica de colores espectacular, todo. Bueno, generó ahí una cuestión entre los hijos impresionante, ¿no? A tal punto que lo vende, ya conocemos la historia. Dios no hace acepción de personas. Para Dios todos somos hijos.
Y todos somos iguales. Todos somos iguales. Miralo al que tenés al lado, al que tenés atrás. Es igual. Al que se durmió, despertalo, decirle, a pesar de que te dormiste, sos un hijo de Dios, una hija de Dios. Todos somos iguales ante Dios. Ah, no, pero pará, Charlie es pastor. A veces algunos me dicen, miren, escuchá esto acá en intimidad, ¿no? Algunos me dicen a veces, orale a Dios porque vos sos el pastor, viste, qué sé yo. Sí, pastor, pero soy un hijo de Dios igual que vos. No es que cuando llega al cielo va a decir, bueno, acá tenemos a nuestro hijo Charlie, le vamos a poner una túnica. Para Dios, todos somos hijos iguales, predilectos. Y te va a escuchar a vos tanto como a mí, porque Dios nos ama a todos del mismo modo. Dios como Padre, a pesar de nuestros errores, a pesar de nuestras fallas, siempre permanece fiel, siempre está presente, siempre está dispuesto a abrazar, a corregir y a consolar. Siempre. Siempre. No es que de vez en cuando, no es que cuando está disponible, no es cuando está de buen ánimo, no es cuando las cosas le fueron bien en el trabajo, cuando le fueron más o le fueron mal. No es cuando está cerca, no es cuando está lejos. No es si se peleó con la esposa o no se peleó con la esposa. O la esposa se peleó con el esposo. Cosas que moldean nuestro ánimo, nuestra forma de reaccionar. Para Dios no es así. Siempre está dispuesto a abrazar, a corregir y a consolar. Dios como Padre siempre te va a desafiar a crecer. Por favor, quisiera que entendamos esto. Si vos querés que tu hijo, los que son padres acá, ¿vos querés que tu hijo crezca? ¿Querés que crezca o no? ¿O querés que permanezca siempre igual? Bueno, algunos que serán muy posesivos querrán que sea siempre bebé, qué sé yo, bueno. Pero uno anhela que su hijo crezca. Y no solo anhela que crezca, sino que crezca bien. Y que crezca de la mejor manera. ¿Y lo vas a estimular a crecer o no? Le vas a dar las herramientas, lo vas a animar a que estudie, lo vas a animar a que sea del cuadro de tu equipo, qué sé yo, pero puede pasar o puede no pasar. Lo vas a estimular a lo que consideras que es mejor para su vida. Y entonces, ¿cómo crees que Dios actúa para con nosotros? ¿Por qué muchas veces creo que muchas de las causas de nuestro estancamiento en nuestra vida espiritual tienen que ver con que creemos o porque tenemos poca relación con nuestro Padre Celestial? O porque lo creemos tan distante que nos parece que siempre quiere que tenemos que quedar igual. Dios quiere que crezcas, querido hermano, querida hermana. Dios quiere que crezcas, que te desarrolles, que madures, que seas poderoso en todo lo que Él te va a dar para que así sea. No permanezcas estancado porque no es la voluntad del Padre. Dios va a buscar siempre que crezcas en todos tus caminos. Y yo dije antes que la palabra de nuestros padres terrenales tiene poder. ¿Se acuerdan que lo dije? De hecho, tiene más poder que cualquier otra palabra acá en la tierra. Más que la de un pastor, tiene más poder que cualquiera. Pero, así como la palabra de un padre tiene poder en la tierra, la palabra de Dios tiene más poder. Y la palabra de Dios siempre va a bendecirte. Escucha esto. La palabra de Dios siempre va a bendecirte. Eso significa palabra de bien. Decir bien acerca de lo que hay para vos. ¿Escuchaste? Eso es bendecir. Dios siempre va a decir bien acerca de lo que tiene para vos. Y eso se vuelve una fuente abundante de confianza. Y otra vez, acá me encuentro muchas veces, Charlie, yo me hago cargo, ustedes si se quieren se hacen cargo por ustedes, y si no, bueno, que Dios les ayude. Pero
Me hago cargo de las veces que Dios me ha hablado y me ha dado palabras de bendición, y me ha dado palabras de aliento, y me ha dado palabras de dirección, y me ha dado palabras de corrección, siempre pensando en lo mejor para mi vida, y que yo no las he tomado en serio, que las he dejado pasar, que las he dejado caer como si fueran nada. Como si fuera un versiculito ahí para poner y de vez en cuando dice, ay, qué lindo este versículo, bla, 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 bla. Es palabra de Dios. Es palabra del Padre. Es palabra que determina lo que hago. Es palabra que marca el rumbo, que marca mis decisiones. Y entonces ahí después viene la circunstancia, viene el desafío, viene la oportunidad. Y yo, en lugar de creer lo que el Padre me ha dicho, termino creyendo lo que yo me digo, lo que me dicen otros, o lo que me dijeron mis padres terrenales. La palabra de Dios es palabra de bendición y tiene poder si se la damos. Ahora, lo más tremendo es que en medio de eso, Dios nos da libertad de elegir. La Biblia lo dice así: hoy te he dado a elegir entre la vida y la muerte, entre bendiciones y maldiciones. Ahora pongo al cielo y a la tierra como testigos, dice Dios, de la decisión que tomes. Y después viene una exclamación de Dios Padre, escucha esto: ¡ay! Si eligieras la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir. Una exclamación de Padre, sabiendo que no va a tomar la decisión por vos, pero diciéndote, por favor, ay, si eligieras esto. Qué bueno que entendieras lo que tengo para vos y lo creyeras y lo experimentaras y te esforzaras por vivirlo. ¡Ay, Dios! ¡Ay! Un clamor del corazón de padre. Los que son padres entienden esto, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces tuviste a tu hijo ahí luchando con algunas cosas y sabiendo que tenía que tomar decisiones y sabiendo que a lo mejor iba a tomar malas decisiones o decisiones que lo dejaban a mitad de camino y vos clamás en tu interior, ¡ay! Si tomaras esta decisión, yo sé que te va a ir bien. Esa relación es la relación del Padre para con nosotros. Y termino con esto. Cuando se cruzan y se funden estas dos paternidades, la que recibimos aquí en la tierra y la que recibimos de parte de Dios, suceden dos cosas, como cuando se juntan dos aguas. Aprovecho hoy que están presentes. Hermoso testimonio, el de Rafa y de Luz Marina, que dejaron su país, vinieron acá, se establecieron durante meses y me consta personalmente que de todas las cosas su principal propósito era volver a ver a su hijo en el camino del Señor. Eso es paternidad. Ahí es cuando se junta la paternidad de la tierra con la paternidad del cielo. Cuando se junta tu corazón de padre con el corazón de Padre de Dios. Y entonces pueden alinear allí sus cosas. Yo seré su padre y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6, 18. La paternidad celestial no debe estar enfrentada con la terrenal, sino que puede complementarse, unirse, fortalecerse. Y una vez que aceptamos a Jesús, se abre un camino al Padre, porque dice, ¿se acuerdan? Jesús dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, perdón. Ayúdenme hoy que estoy un poquito flojito de Biblia. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ahí nosotros lo dejamos, pero el versículo sigue, dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces,
Todo eso que decimos, verdad, camino, vida, está relacionado a que nosotros podamos acercarnos al Padre. Es decir, de alguna manera, Dios Padre toma aquellos aspectos de nuestra herencia paternal humana positiva y lo que hace es los potencia, los mejora, hace que cooperen con los planes de bien que Él como Padre tiene para nuestras vidas. Entonces toma todos los aspectos de la paternidad que hemos recibido que son positivas en Dios y los utiliza para cumplir los planes que Él tiene como nuestro Padre eterno. ¿Se entiende, no? Entonces, si tus padres te amaban, Dios te ama con un amor todavía más grande, eterno, potencia ese amor. Y potencia ese amor hacia tus padres y potencia tu amor para con tus hijos. Y si Dios tenía para vos planes, si tus padres, buscaban tu bien o tenían planes de bien para tu vida, ¿qué hace Dios? Toma esos planes, los mejora, los potencia, los transforma y utiliza a tus padres terrenales para que te acompañen en eso. Y Dios potencia aquellas cosas que tus padres terrenales pueden hacer o hicieron y las transforma para bien, pero las potencia. Porque la paternidad de Dios es más grande que la que nosotros tenemos como padres. Hay un montón de cosas que nosotros soñábamos cuando nuestros hijos eran chicos. Y todavía les queda toda una vida por delante, pero les quiero asegurar que muchas de las que hoy vemos han superado lo que nosotros como padres terrenales podíamos imaginar, soñar. Como por ejemplo que Meli se case con Chris, ¿no? ¿Verdad? Cosas que nosotros como padres terrenales tenemos, pero que Dios supera. ¿Entendés? Supera. Pero necesita y quiere de tu paternidad espiritual. Pero déjame decirte una cosa. La otra cara de la moneda es que también toma las herencias negativas y hace algo extraordinario. Sana las heridas que te dejaron. Porque también los padres dejamos heridas, vamos. Hagámonos cargo. También dejamos heridas. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchas veces no nos hacemos cargo de las heridas que dejamos nuestros hijos. Aun cuando Dios nos las mostró, nos enseñó, no nos hacemos cargo. Hacernos cargo, ¿saben qué significa? No solo decir, sí, me equivoqué. Es ir, buscar a nuestros hijos, juntarlos, reunirlos y pedirles perdón. Y decirles, hay cosas mejores que Dios tiene para hacer con tu vida. Y las que yo cometí, que fueron errores, Dios las quiere y las puede transformar. Yo puedo hacer algo en ese proceso. Lo primero es pedirte perdón. Pero Dios sana las heridas que nos dejaron nuestros padres. Algunas nos marcaron y nos marcaron profundo, porque no todos los padres han sido buenos, ni todos los padres son buenos. Nos han marcado y nos han lastimado, pero Dios sana esas heridas. Su paternidad sana nuestra paternidad. ¿Se entiende, no? Me van siguiendo. Podemos potenciar lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas por medio de su paternidad. Dios restaura las cosas que rompimos o lastimamos por nuestra misma herencia. Y Dios puede sanar o restaurar las cosas que se rompieron en tu vida a partir de la herencia negativa. Que no tienen que haber sido intencionales, pero quizás tu papá no fue alguien de comunicarse mucho con vos, como me pasó en mi caso, de hablar mucho con vos.
no tiene por qué repetirse la historia en tu vida. No tiene por qué repetirse. Y si eso te pasó y todavía no sos padre, no dejes que eso pase con Dios. Una de las cosas que más me costó en mi relación con Dios fue justamente esto de hablar con Dios, o más aún, de escuchar a Dios hablando conmigo. Quizás porque por su formación, hombre de campo, mi padre no tenía esa habilidad. Pero Dios restauró eso. Lo restauró primero con mi padre cuando todavía estaba en vida. Y después lo restauró en mí. Yo quiero invitarte en el nombre de Jesús, que si hay cosas que se hayan roto allí en tu historia relacional, paternal, familiar, ya sea para con tus padres o ya sea para con tus hijos, le creas al Padre del cielo y que este sea un tiempo de oportunidad para restaurar eso. No dejes que siga roto. No dejes que siga roto, pero eso implica una actitud de corazón. Empezar por reconocer lo que no estás haciendo para reconocer lo que Dios puede hacer. Aún con lo que humanamente quizás no te resulte fácil. Porque cuando aprendiste algo, no te resulta tan fácil poder hacerlo de otra manera. Y entonces necesitas el poder extraordinario de Dios hablando ahí. Amén. Y por último, la paternidad de Dios nos da un nuevo estándar de paternidad, un nuevo modelo que se asemeje a su paternidad. ¿No sabés cómo ser padre? ¿O no sabés cómo experimentar la paternidad en tu vida? ¿O sentirte amado? Busca en Dios. La paternidad de Dios siempre es el mejor ejemplo para los padres, hombres y mujeres, padre y madre, para ser buenos padres aquí en la tierra. Termino. No podemos elegir cambiar nuestra paternidad anterior, ni tampoco podemos elegir cambiar nuestra paternidad actual por nuestras propias cuentas, por nuestra propia cuenta, pero sí podemos elegir a Dios como Padre. Y esto lo digo aún siendo creyentes, porque la pregunta es, ¿estamos desarrollando una verdadera relación con el Padre? ¿O somos como ese hermano mayor de la parábola, ¿se acuerdan? Que estaba todos los días con el Padre, tenía todas las cosas, sin embargo no se vinculaba nunca, nunca disfrutaba un cabrito, nunca estaba junto con él, no vivía de la comunión con el Padre. Y yo estoy seguro que muchos de nuestros problemas, muchos, por no decir todos, debiera decir todos, se resolverían simplemente si tuviéramos comunión con el Padre. Si nuestras familias, porque dice que de Él toman nombre todas las familias, ¿no? Si nuestras familias tuvieran comunión con el Padre. Entonces tenemos un problema, tenemos un conflicto, tenemos una crisis, tenemos una situación difícil. Llevémosla al Padre. Sentémonos a la mesa del Padre. Juntemos a nuestros hijos, nuestra esposa, estamos todos peleados, estamos todos enojados. Sí, eso es humanamente, eso es en la carne. Pero cuando nos juntamos todos y vamos delante de la presencia de Dios, Dios hace algo distinto. ¿O no? ¿O no? Yo sé que muchos acá lo han vivido y lo han experimentado, entonces sigámoslo haciendo. O busquemos más en esa intensidad de Dios. Yo quiero invitarte en esta mañana a que este sea un tiempo para entrar en la paternidad del Padre. Cual sea la situación que estés atravesando, cómo lo estás viviendo, cuál sea tu historia pasada, qué sea lo que te haya pasado, Dios es tu Padre. Y en Él vas a encontrar todo lo que necesitas. Así que quiero invitarte en esta mañana a que hagas esta oración conmigo. Durante todo este mes vamos a estar profundizando en esto. Y yo sé que a veces
algunas cosas nos van a revolver, pero van a ser para bien. Algunas cosas nos van a confrontar, pero van a ser para bien, porque vienen del Padre, y del Padre en el Hijo, y del Hijo en el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo a través de su palabra, de cada devocional de cada día, de los mensajes de los domingos, del trabajo en el grupo de vida. Pero el Padre va a hablar. El Padre va a hablar. Quiero invitarte, si en esta mañana has tomado algo en tu corazón de esto que hemos compartido, si necesitas apropiarlo aún cuando sientas que hay luchas allí de lo que te esté costando, yo quiero invitarte que en el nombre de Jesús te pongas de pie delante del Padre. Que pidas que Él sea quien te enseñe en este tiempo. Que Él sea quien sane tus heridas, que sane las cosas que repare las cosas que se han roto. Y que sea el que trabaje en tu vida un nuevo modelo de paternidad interior. Señor, estamos delante de tu presencia no como quienes venimos a tomar un eslogan bíblico más, sino que declaramos que tu palabra como autoridad, como Padre amoroso, como Padre todopoderoso, tiene poder y que es de bendición para nosotros. Por eso en esta mañana, Señor, la recibimos, la tomamos, la recibimos y nos la apropiamos. Te pedimos, Señor, que obres en nosotros conforme a tus planes de bien y que nos permitas crecer en nuestra comunión y en nuestra relación contigo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, sí, Señor. Amén. Y terminamos cantando cómo somos. Yo soy su hijo, Gloria a Dios. y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé que yo soy su hijo, y Él es mi Padre, y mi Padre me ama. Yo solo sé